De la actividad que vienen desempeñando los senadores canarios en la Cámara Alta, vamos a hablar a continuación con Manuel Fajardo, que es secretario primero de la mesa del Senado por el Partido Socialista. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, la verdad que cómo es el ambiente en el Senado y sobre todo por cómo se comportan los senadores canarios dista mucho de quizás de lo que se está viviendo en el panorama nacional en distintas instituciones, ¿no? Quizás Canarias se está convirtiendo en un ejemplo de cómo llevar la política en estos tiempos tan complicados de pandemia, señor Fajardo. Yo creo que sí, yo creo que Canarias es un referente, ¿no? De hecho, yo lo he puesto en valor y creo que todos los debemos de poner en valor cuando hablamos de la política dentro del ámbito nacional. ¿Por qué? Porque en Canarias, por ejemplo, se ha aprobado el Plan Reactiva, de lo que ustedes hablaban, con un amplio consenso que tiene que ver con los ayuntamientos, con cabildos, con la gran mayoría de las fuerzas políticas, con los agentes sociales en general, y eso es un elemento que une bueno, cada uno con su ideología, pero siempre intentando llegar a un consenso y a la unidad, ¿no? En una situación tan excepcional e inédita como esta, yo creo que deben de aparcarse las diferencias que puede haber desde el punto de vista ideológico, preservando obviamente el derecho a la crítica legítima que se puede hacer a la acción de cualquier gobierno, pero donde tenemos que estar todos unidos en la lucha contra el COVID-19, poder vencer, porque aquí se trata de salvar vidas, también de salvar la economía, pero sobre todo de salvar vidas, porque sin vida no hay economía. Y al hilo de lo que me decías, efectivamente, yo creo que en el trabajo que se está llevando a cabo en el Senado, con independencia de la autoría de las mociones y de las enmiendas, hemos llegado a buenos consensos, creo, para Canarias en general y para España también. Hemos hablado del tema de la inmigración. Fernando presentó una moción, nosotros le presentamos 3 enmiendas, nos aceptó 8 enteras, 4 parciales, solamente no aceptó una, aceptó un pequeño matiz a una de sus puntos de su moción que tenían que ver con el CIBE de mi isla, de Lanzarote, que por cierto no se ha instalado por problemas burocráticos de las autoridades locales. Estoy intentando desatacarlo. Luego hablaremos también de ese tema, señor Fajardo. Y también una enmienda de Fabián Chinea que era lógica, o sea que dentro de la conferencia del presidente, si al final se lleva a cabo de la forma que sea, bajo el formato de telemática o presencial, dadas las circunstancias negativas por las que está atravesando Madrid, pues se incluya el tema de la inmigración. Pero ahora mismo estaban ustedes hablando de algo que es importante, que a propuesta en este caso de Paloma Hernández, que es nuestra portavoz en turismo, pues se haya aprobado todo este tema del protocolo COVID para intentar establecer corredores seguros que den confiabilidad a los países de origen para que puedan seguir viniendo o retornar todo ese turismo que hemos perdido como consecuencia de la pandemia. Yo creo que hay que ponerlo en positivo. Yo creo que Canarias es un referente, vuelvo a decirlo, a nivel nacional, y creo que no debemos de salirnos de esa senda. Si además nos acompañan los datos, porque la gran inmensa de los canarios y de las Canarias, la inmensa mayoría, está respetando de forma escrupulosa, siempre hay obviamente alguna excepción, pero está respetando de forma escrupulosa las medidas que emanan en este caso, de la Consejería de Sanidad, bienvenido sea. Bueno, usted se ha referido a esas 3 enmiendas presentadas por el Partido Socialista, esa moción debatida pues hace justo una semana, ¿no? Sí, sobre política migratoria, y entre otras cosas ha pedido concretamente que no se avive ni la xenofobia ni la insolidaridad, ¿no? Que se apueste por la integración. Claro, porque uno de los aspectos que tiene el hecho histórico de la inmigración, que no es un hecho coyuntural, sino que es un hecho estructural, que es consustancial al ser humano y que forma parte de nuestro pasado y va a formar parte de nuestro futuro, porque eso es innegable, es que algunos aprovechen ese fenómeno para mezclarlo todo, un totum revolutum, e intentar exacerbar determinadas pasiones que desde luego yo creo que son poco recomendables. De hecho, yo vi unas imágenes que han circulado por todas las redes del alcalde de Las Palmas teniendo que aguantar, sinceramente, con una tolerancia, intentar explicar algunas afirmaciones que le hacían, algunas imputaciones que le hacían que desde luego no dice mucho en favor de las personas que estaban haciéndolo. Yo creo que esa es una medida que, por cierto, esa medida que nosotros aportamos mediante una enmienda fue aprobada en el Parlamento de Canarias una semana antes. O sea,
Lo que nosotros hicimos, lo que Fernando presentó, nosotros lo complementamos muchísimo y yo agradezco que haya aceptado casi todas nuestras enmiendas, de forma que dentro de esas enmiendas, por eso Ciudadanos votó a favor, había seis puntos que ya habían sido aprobados en el Parlamento de Canarias. O sea, coherencia entre lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias y coherencia entre lo que se aprueba en España. Aparte de esa de la que de la que acabas de referir, también había otra que era precisamente que aquellos inmigrantes que llegan a las costas canarias pasen por el protocolo COVID-19. Además, este protocolo COVID-19 que está agravando quizás la situación, estamos asistiendo a un goteo incesante de migrantes desde que comenzara esta pandemia, pero sabiendo lo que nos espera, que hay un protocolo específico para estas personas que tienen que establecer una cuarentena, ¿no cree que se ha tardado demasiado en darle una respuesta precisamente a todos esos migrantes que aguardan en un muelle sobre el asfalto, durmiendo prácticamente a la intemperie y ante las inclemencias del tiempo, que sobre todo en la temporada en la que entramos ahora, señor Fajardo? Yo creo que la autocrítica te legitima y yo desde luego creo que el ministro Escrivá no estuvo afortunado, nada afortunado en las manifestaciones que hizo con respecto a su, parece, muy ocupada agenda. Yo creo que ahora, él mismo lo reconocía, ha tomado plena conciencia de cuáles son los efectos que está teniendo el hecho histórico de la inmigración en Canarias, pero todos nos tenemos que plantear lo siguiente. Vamos a ver, si todos sabemos que esto es un hecho estructural y no es coyuntural, el Gobierno del Estado y todos los gobiernos autonómicos que han pasado desde el año 2004 como mínimo, tenían que haber llegado a algún acuerdo para que tengamos en Canarias unas instalaciones permanentes, se usen o no se usen, para cuando ocurren casos como estos. Porque aquí no solamente es tratar desde el punto de vista humanitario, con escrupuloso respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente a los inmigrantes, pero para poder hacer eso, también es cierto que Canarias tiene que tener esas instalaciones fijas, no de forma coyuntural, sino de forma estructural, que estén disponibles de ser utilizadas en momentos como los que ha ocurrido y que tengan el carácter de provisionalidad, máxima provisionalidad, saben que tenemos que respetar las 72 horas, y transitoriedad, porque el 99% de las personas que arriban a las costas de Canarias, tengo que decir, no se quieren quedar aquí, quieren llegar al continente, a España, pero la mayoría de ellos ni incluso al territorio peninsular español, sino al resto de la Unión Europea. Por tanto, tiene que haber un gran pacto europeo, que ya va siendo hora, para afrontar la gestión de los flujos migratorios desde una forma racional y desde un principio de solidaridad. Por eso, una de las medidas que aprobamos fue la derivación hacia la península, no hacia CIES, sino hacia los centros de acogida asistenciales que tenemos. Ese plan estratégico de acogida, ¿no? Ese plan que tuvo vigencia del año 2007 al 2011, que luego tuvo su repetición, pero sin fondos, en la época de don Mariano, del 2011 al 2015, hay que sacarlo nuevamente, o sea, hay que abordarlo nuevamente, hay que reestructurarlo, y en eso se está, porque así me lo ha comunicado la Secretaria de Estado de Inmigración. Yo creo que la labor hay que hacerla y nadie se tiene que echar las manos a la cabeza, porque cuando hablamos de transitoriedad y de provisionalidad, porque efectivamente es que así respetamos de forma escrupulosa los derechos de los migrantes y también damos de alguna manera salida. Es verdad que aquí estamos en una situación donde se había formado una tormenta perfecta, cierre de fronteras de Mauritania, cierres de fronteras de Marruecos como consecuencia del COVID-19. Las mafias lo saben todo, las mafias están perfectamente informadas, las mafias actúan, incluso nos están escuchando y viendo ahora. Por ejemplo, le hacía yo un pequeño reproche a Sergio, a que quiero mucho, Sergio Ramos, el senador del PP, porque en esa del CIBE, del que si quieres hablamos, decía incluso el sitio donde iba a ir. Hombre, los sitios donde van los métodos, ¿no? Mejor no desvelarlos, ¿no? Claro. Pero bien, yo creo que bien, que se ha hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo en pos de Canarias y en pos de España. Precisamente hablaba usted del CIBE, 2 años y medio aproximadamente esperando quizás por esa instalación. Señor Fajardo, ¿se sabe algo de alguna fecha concreta? Te lo cuento porque yo soy transparente totalmente. Si tuvieras la cara que se me quedó cuando tuve la entrevista con Fernando Grande Marlaska, le dije, hombre, ministro, eso que me estás diciendo ahora mismo, ¿no? Hombre, tenemos unas instalaciones hace 2 años, todo lo que es el aparataje para la instalación del CIBE, embalado
en la comandancia de la Guardia Civil de Lanzarote y hombre, no encuentro explicación del por qué no se ha instalado, ¿no? Y entonces con una sonrisa me dijo, ya quisiera yo instalarlo. Entonces, ¿qué problema hay? Me sorprendí que no le habíamos dado la licencia, no le hemos dado la licencia a las autoridades locales de Lanzarote por un problema estricto de respeto escrupuloso de la normativa urbanística. ¿Por qué? No voy a decir el sitio, pero bueno, donde iba ubicado tenía un grado de protección que necesita unas determinadas ¿Y se podría plantear cuestiones. otra ubicación? Yo estoy en eso y creo que en poco tiempo voy a cumplir lo que dije. No es mi competencia, ¿no? Pero estoy intentando, yo creo que en poco tiempo tendremos instalado ese radar y no voy a decir dónde. Canarias tiene una amplia experiencia en política migratoria porque desafortunadamente, lo digo por la manera en que han llegado esas personas, ¿no? Por el trágico viaje que tienen que superar, pues lo hemos vivido ya en varias ocasiones, en 2006 de una forma quizás muchísimo más potente que la que estamos viviendo ahora. Y esa experiencia que tiene Canarias puede servir a otros territorios, pero también al Estado, ¿no? Para esas actuaciones que tienen previsto hacer. Por eso tiene que haber una coordinación entre todos los ministerios que tienen que ver con este tema, ¿no? Aquellos que lo tienen que ver de una forma más nuclear y aquellos que son de forma más colateral, desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Función Pública y Administración Territorial, el Ministerio de Inmigración, y todos deben de actuar de forma coordinada. Por eso es tan importante el plan de acogida que está pendiente de elaborar y de presentar, y que va a tener obviamente a Canarias en su punto, como uno de los puntos más importantes. Creo que es eso que acabas de tocar es importantísimo, porque es en definitiva intentar mitigar un hecho histórico que da lugar a un fenómeno que a su vez da lugar a problemas. Y vuelvo a insistir. Mira, dije en mi intervención que a lo mejor podía ser tachado de sensiblero, pero cada vez que hablemos de esto, cada vez, yo siempre, no quise exhibir la foto porque era muy fuerte, aunque me exhibieron varias, pero bueno, estas son estas cosas que yo no tomo en cuenta. Recordemos a Ailán, el cuerpo de Ailán, no sé si ustedes se acuerdan, su... Imposible olvidarlo. En esa playa. En esa playa, con su jersey rojo, su pantalón azul y, como dije, sus zapatitos nuevos, porque creía que venía a un nuevo y mejor mundo. Y sin embargo, perdió la vida. Y hay un artículo maravilloso, y lo pongo en valor porque también es canario, Juan Cruz, que se titula Un niño es el mundo entero, que yo creo que, recomiendo su lectura para, si albergamos algo de humanidad en nuestros corazones, cuando tratemos este tema, leamos ese texto. Bueno, pero estamos todavía esperando por esa respuesta de Europa. Habla usted también de la importancia de la coordinación de las administraciones para tratar este asunto. Yo creo que las instituciones canarias están dando cumplida cuenta de que se está volcando con este problema. Decía usted también y ensalzaba la figura del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, porque también necesitan una labor pedagógica la población para entender este tipo de situaciones. Sin embargo, no sé si entiende que hay una cierta dejadez por parte de las instituciones ya estatales, europeas, ante este asunto. Hablaba usted también que no era acertada la política llevada hasta ahora por el ministro Escrivá en ese sentido. De hecho, lo vimos también en la isla de Fuerteventura, cuando el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, pedía la dimisión del ministro en su última visita, precisamente porque no ha habido aportaciones tangibles para solucionar este problema. Sí, yo no diría que no es acertada, porque claro, para decir si algo es acertado o no tiene que haber. El problema es que no ha habido. No ha habido, entonces. Entonces, claro, sería por omisión, ¿no? Creo que se han puesto las pilas cuando realmente ha ido increciendo el hecho notorio de la llegada masiva, y más que nos van a llegar, porque en estos tiempos de bonanza climática y bonanza del mar suele ocurrir. Esto ya lo advertimos los senadores canarios. Nosotros enviamos en abril, el 14 de abril de este año, enviamos una misiva, el Grupo Territorial Canario, al Ministerio, ¿no? Pero dicho esto, y ya habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, que ya no tiene solución porque no se le puede dar marcha atrás, lo que no puede volver a pasar es lo que ha ocurrido. Y para que no vuelva a ocurrir, es lo que yo antes les comentaba, instalaciones que estén, se usen o no se usen, porque el hecho histórico no va a acabar. Mayor coordinación, claro.
Lo que pasa es que hay mucha hipocresía, ¿eh? Y lo voy a decir. Yo sé que esto a lo mejor no puede gustar. Cuando todo el mundo, hay gente que son los primeros que se ponen en la pancarta diciendo solidaridad, respeto de derechos humanos. Ahora, si tú le dices que en su edificio vas a poner un piso tutelado de menores no acompañados, te dicen, no, en mi edificio no, en el de al lado. Y así podríamos extender... Por eso lo de la labor pedagógica, señor Fajardo. Por eso es tan importante que, como decía Pedro Sánchez, en Marrakech, a finales del 18, hubo una conferencia mundial para tratar el fenómeno de la migración. Y Pedro Sánchez decía una cosa con la que yo comulgo. O sea, nosotros no podemos caer en el error de olvidar las lecciones del pasado. Los migrantes no son culpables, la gran mayoría de ellos son víctimas. Y esto hay que decirlo claro y actuar en consecuencia. Bueno, pues Manuel Fajardo, secretario primero de la mesa del Senado, senador por la isla de Lanzarote por el Partido Socialista. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un auténtico placer. Buenos días.